Paseo salvaje es un problema muy fuerte que está ocurriendo en todo el país, pero que, aunque todos lo estamos viviendo, sufriendo e incluso está desatando innumerables resistencias, sin embargo es un problema que no se le ha visibilizado y no se le ha reflexionado de manera suficiente, comenzando por la izquierda mexicana. Desde mi punto de vista responde a lo siguiente. Primero, el país está sufriendo, está padeciendo desde hace ya muchos años, tal vez 2 décadas, un proceso de destrucción de las condiciones de la vida campesina. Antes del neoliberalismo ya padecía de una crisis estructural, digamos, de una relación extraordinariamente injusta. Todos solo tenían a su favor que había una ley que prohibía la venta de la tierra. Con Carlos Salinas, este artículo 27 de la Constitución se transformó. Esto, digamos, fue la gran llaga que se colocó en el centro del levantamiento zapatista, la reforma del artículo 27, que lleva, digamos, a la posibilidad de la venta y la enajenación de la tierra y su conversión de propiedad colectiva en propiedad privada. Pero además de este cambio constitucional ha habido una serie de políticas públicas persistentes de guerra en contra del campo mexicano para obligar a que toda la producción de alimentos en México dependa básicamente de la producción masiva de granos en los Estados Unidos. Y esto ha llevado al gobierno mexicano a desarrollar toda una ingeniería de destrucción de los tejidos comunitarios que existen en las comunidades campesinas para manejo de sus formas de producción y sobrevivencia, para la destrucción del ejido de las comunidades agrarias. Entonces esto ha desatado un proceso migratorio sin precedentes en la historia del campo mexicano, que nos ha llevado a convertirnos en el principal país exportador de mano de obra de todo el planeta. Actualmente hay 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Esta es la causa fundamental del vaciamiento del campo, que ha generado 2 destinos. Uno, Estados Unidos, con 30 millones de migrantes, y otro, la ciudad. El principal flujo que desahogaba la migración campesina era Estados Unidos, pero la crisis que estalló el año pasado, 2007, y en este año es tremenda y no va a disminuir en 2008, va a persistir en 2009, está desatando una política de persecución. En Estados Unidos en estos momentos las redadas de mexicanos en Estados Unidos son brutales, en todas las ciudades de Estados Unidos, y ha cerrado mucho las fronteras. Entonces el flujo de campesinos a las ciudades, que era enorme, se ha elevado, se ha potenciado muchísimo. Y en esta crisis que se está viviendo, se vienen, digamos, a sumar otros problemas. Hay recesión en Estados Unidos y eso significa que la economía mexicana también está muy mal, está elevándose el desempleo enormemente. Y hay otra crisis más profunda que no es coyuntural, que tiene que ver con el hecho de que la apuesta de la burguesía mexicana, que era abrirse a la economía extranjera, desestructurando no solo el campo, sino las cadenas industriales mexicanas, se perdieron, digamos, las principales fuentes de empleo, y su apuesta era hacer de México un país de industria de ensamble, de industria maquiladora, que se terminó cuando China, en 2001-2002, decide ingresar logra ingresar a la Organización Mundial de Comercio. Desde entonces, la competencia con las maquiladoras chinas ha ido desmantelando poco a poco toda la industria maquiladora en México, en el norte y en el sur. De manera que los flujos migratorios a las ciudades pues no se corresponden con un desarrollo de la industria y del empleo en México. Entonces, México está viviendo una crisis estructural muy grande. A la burguesía mexicana se le ocurrió que una manera de dar empleo y
y de salir de la crisis es promoviendo la industria de la construcción. Es decir, canalizar todo el flujo del campo a la ciudad, dando empleo en la construcción de carreteras, en la construcción de infraestructuras o en la construcción de viviendas que van a permitir que 10 millones más, 15 millones más de campesinos que salgan del campo mexicano vivan en las ciudades, aunque digamos el empleo que se les da evidentemente es solo provisional, porque la industria de la construcción no es para siempre. Tendría luego que haber otra industria, pero esa otra industria no existe. Entonces, esto es lo que ha desatado y lo que ha convertido en una iniciativa económica como válvula de escape que le permite, digamos, a la economía mexicana desahogarse, pero que no lleva a ningún lado. Entonces están construyendo miles de viviendas muy extrañas, les llaman de interés social, son viviendas muy pequeñas, a veces son de 16 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, en la mayor parte de las ocasiones, con una calidad de construcción pésima, que no tiene visos de durar más de 5 años o 10 años, casas que se agrietan, una industria de la construcción que no se conocía, que es con obsolescencia programada muy perversa y con diseños urbanísticos para un hacinamiento de población enorme. Si son unidades habitacionales de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000 casas de estas características que carecen de espacios de reunión colectiva, es decir, que obligan a que la gente se tenga que recluir en estas casas tan pequeñas que además no permiten ni siquiera la convivencia familiar, ¿no? Pero que se multiplican por cientos de miles. Vicente Fox, el presidente anterior, construyó 3 millones de estas casas y el nuevo presidente se propone construir 6 millones, incluso inventando ciudades con estas características antiurbanas, en donde no existían ni siquiera poblaciones previas, inventando ciudades de la nada. Y, digamos, de esta manera llevando a cabo un enorme crecimiento urbano. Entonces, como esta construcción de casas se ve acompañada del desmantelamiento de todos los servicios públicos en manos del Estado, eso está generando, en general, una expropiación, un despojo del derecho de las personas al lugar en el que viven. Es decir, si son poblaciones campesinas que viven en el entorno de las ciudades, a ellas se les expropia el derecho al agua, a los manantiales, a los bosques, a las tierras rurales, o si son comunidades campesinas que viven, digamos, en los lugares donde se asientan los megabasureros que generan las ciudades, el derecho elemental a la salud. Entonces están viviendo unas situaciones de injusticia ambiental para los campesinos que padecen, digamos, el metabolismo brutal y salvaje de estas megaciudades en el entorno. Y a la gente que ya vive adentro, digamos, de estos pueblos o de estas ciudades en dinámica de urbanización salvaje, pues para desarrollar estos patrones de urbanización se les priva también del derecho al lugar en el que viven. La población está perdiendo, está siendo expropiada de sus derechos elementales a sus terrenos, y entonces, bueno, esto está generando una oleada de luchas, digamos, por el derecho al lugar en el que se vive muy grandes, como resultado, digamos, de todo este fenómeno de urbanización salvaje.